En 1901, un inmigrante escocés, sentado en su oficina, tomó una decisión que transformaría Estados Unidos para siempre. Valía $500 millones en una época en que eso significaba mucho. De hecho, lo significaba todo. El estadounidense promedio ganaba unos $400 al año. Él ganaba más que eso antes del desayuno. Su nombre era Andrew Carnegie. Aquí está la parte incómoda. Casi nadie lo recuerda como empresario. Lo recuerdan como un filántropo. Un generoso, casi un santo. Pero esa no es la historia completa. Y la razón por la que necesitamos hablar de él ahora es porque básicamente inventó la estrategia que todo multimillonario usa hoy para mantenerse rico y parecer generoso. Así es como lo hizo. Pero antes de ver cómo donó $300 mil millones, debo darles la advertencia habitual. Soy un youtuber, no un asesor financiero. Solo soy alguien que lee demasiados libros de historia y le gusta analizar grandes cifras. Siempre investiguen por su cuenta antes de invertir el dinero que ganaron con tanto esfuerzo. Empecemos por lo básico. Andrew Carnegie no nació rico. Nació pobre. Pobre de verdad. Scotia, 1835. Sus padres estaban tan pobres que emigraron a Pensilvania porque se rumoreaba que Estados Unidos ofrecía algo novedoso en aquel entonces, oportunidades. Su primer trabajo fue enhebrar bobinas en una fábrica textil. Ganaba $1.20 a la semana. Pero Carnegie tenía algo genético. No bondad. Crueldad. El tipo de ambición calculada que detecta un vacío y lo explota sin dudarlo. A los 30 años ya era rico. A los 50 era uno de los hombres más ricos del mundo. A mediados de sus 60 poseía aproximadamente el 80% de la producción de acero de Estados Unidos. Repito, el 80% del acero. Esto no era solo un negocio. Era un dominio absoluto sobre la infraestructura estadounidense. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En 1901, vendió su empresa siderúrgica a la US Steel Corporation de JP Morgan. El precio de venta, $480 millones. Eso equivale aproximadamente a 12 mil millones en dinero actual. Pero debido a la forma específica en que se estructuró el acuerdo, los activos financieros que controlaba a través de acciones, bonos y otras inversiones significaban que su patrimonio neto real en dólares actuales se acercaba a los 350 mil millones. Para contextualizar, eso es más que Elon Musk o Jeff Bezos. Es más que el PIB total de la mayoría de los países. Y Carnegie lo controlaba todo a principios del siglo XX, cuando casi no había impuestos sobre la renta, ni impuestos sobre el patrimonio dignos de mención, y prácticamente ninguna regulación. Era intocable, y lo sabía, y eso lo ponía nervioso. La cuestión es ser tan rico en una época de rápida industrialización y conflicto laboral es que no solo eres rico. Eres un blanco. No uno metafórico, sino real. Para 1901, Estados Unidos estaba en crisis. Las huelgas laborales se tornaban violentas. Los trabajadores se organizaban. La brecha de riqueza era tan escandalosa que incluso los periódicos, propiedad de ricos, no dejaban de escribir sobre ella. El propio Carnegie había sufrido la huelga de honestidad en 1892, un brutal enfrentamiento en una de sus acerías que dejó trabajadores muertos y su reputación hecha trizas. No estaba allí cuando ocurrió. Estaba en Escocia. Pero autorizó la respuesta. Y Estados Unidos lo notó. Así que esto es lo que hizo Carnegie. Se convirtió, posiblemente, en el primer multimillonario en usar la filantropía como arma. No porque de repente encontró a Jesús. No porque leyó un libro sobre altruismo, sino porque comprendió algo fundamental sobre el poder. Cuando eres excesivamente rico y la gente está enfadada, no tienes por qué renunciar a tu riqueza. Solo tienes que convencer a la gente de que la estás usando para el bien. Y, lo que es más importante, tienes que controlar la narrativa sobre cómo se usa. Esta es la genialidad de lo que hizo. Y por eso hablamos de él en 2026. Carnegie empezó a escribir ensayos en importantes revistas sobre su filosofía de la riqueza. El más famoso se titulaba El Evangelio de la Riqueza, publicado en 1889. En él, exponía un argumento que, a primera vista, suena casi filantrópico, pero que en realidad era una clase magistral de autojustificación. Básicamente, argumentaba que era deber de los ricos donar su riqueza en vida. No toda, parte, lo suficiente para quedar bien. Lo suficiente para cambiar la historia sobre quiénes eran. Lo llamaba una obligación moral. El acuerdo implícito era, déjeme conservar la mayor parte de mi dinero y mi poder, pero también déjeme ser quien decida cómo se distribuye el resto.
Déjeme ser el héroe de mi propia historia. Y aquí está el truco del que nadie habla. Cuando donas tu propio dinero, decides a dónde va. Tú decides que se construye, que se estudia, que se recuerda. Tú moldeas la civilización según tus valores. Tú consolidas tu legado. No es caridad, es un edificio monumental. Carnegie empezó a construir bibliotecas. Miles de ellas, Bibliotecas Carnegie, siguen en pie en ciudades de Estados Unidos y el Reino Unido. Las bibliotecas son algo bueno. Nadie va a discutir que las bibliotecas son malas. Pero mientras construía bibliotecas, también luchaba contra los sindicatos. Mientras donaba a universidades, presionaba para mantener bajos los impuestos sobre su patrimonio. Mientras financiaba instituciones culturales, luchaba contra regulaciones que podrían haber brindado mejores condiciones a los trabajadores. Hacía ambas cosas a la vez, dar y recibir. Pero solo la generosidad aparece en los libros de historia. Aquí es donde la cosa se pone realmente ingeniosa. Carnegie no solo regaló dinero. Creó instituciones para distribuirlo, la Corporación Carnegie, fideicomisos, fundaciones. No fue algo casual. Se trataba de infraestructura. Estaba construyendo un sistema donde las decisiones filantrópicas no las tomarían ni funcionarios electos ni el público. Las tomarían fideicomisarios, juntas directivas, personas elegidas por el propio Carnegie para que pensaran como él. Esto le permitió hacer algo revolucionario. Podía parecer que se había desprendido del control, pero al mismo tiempo se aseguraba de que sus valores, sus prioridades y su visión del mundo influyeran en Estados Unidos durante generaciones. Creó dotaciones que generarían riqueza indefinidamente. El dinero fluiría hacia las causas que él seleccionaba. A perpetuidad. Fue una brillante laguna legal, porque no solo estaba regalando dinero en 1901, estaba distribuyendo el control sobre el futuro de la sociedad y lo hacía de una manera que parecía desinteresada. Piensen en lo que eso significa. Su riqueza ya no existe. Murió en 1919. Pero las instituciones que financió, las preferencias que inculcó en ellas, la forma en que moldearon la cultura, la educación y la infraestructura pública estadounidenses, todo eso sigue vigente. Sigue influyendo en las decisiones que se toman hoy. La mayoría de la gente lo considera un hombre generoso que donó miles de millones. Y lo hizo. Pero también construyó un sistema donde su filosofía lo sobreviviría por un siglo y donde recibiría reconocimiento por el bien que hizo, sin rendir cuentas prácticamente por la influencia que mantuvo durante su vida. Ahora hablemos de las matemáticas que hicieron esto posible. Porque hay una razón por la que los multimillonarios no acumulan efectivo en bóvedas como el tío rico. Así no es como funciona la riqueza a esa escala. Cuando eres tan rico como Carnegie, no guardas tu riqueza en dólares. La guardas en activos, empresas, bienes raíces, valores, bonos. El valor de esos activos no es estático. Se capitaliza. Crease. Genera más riqueza sin que hagas nada. Así que cuando Carnegie vendió su empresa en 1901 por $480 millones, no recibió 480 millones en efectivo. Los recibió en una combinación de activos y valores. Esos activos continuaron revalorizándose. Generan dividendos. Se dividieron y se multiplicaron. Y aquí está la clave. Cuando donas de tu riqueza acumulada, estás donando los intereses, no el capital. Estás donando las ganancias, no el motor que las genera. Así que Carnegie pudo donar cientos de millones de dólares a lo largo de su vida y aún así morir más rico que cuando empezó. La base siguió creciendo. La capitalización nunca se detuvo. Este es el truco que los multimillonarios modernos han perfeccionado. Elon Musk no dona miles de millones en efectivo. Dona acciones revalorizadas. Los beneficios fiscales son enormes. No pierde riqueza. Obtiene ventajas fiscales. Bill Gates no se retiró de Microsoft por completo y vivió de un salario como cualquier persona normal. Mantiene una participación mayoritaria mientras mantiene una fundación benéfica. El motor de la riqueza y el motor de la caridad son independientes. Carnegie inventó este modelo. Literalmente lo inventó. Comprendió que si eres inteligente al donar, puedes consolidar el poder y aparentar dispersarlo. Aquí está la parte incómoda que los historiadores tienden a pasar por alto. La riqueza de Carnegie no provino de puro ingenio o innovación. Provino de la explotación. De trabajadores que laboraban 12 horas al día en condiciones peligrosas por salarios que no alcanzaban para alimentar a sus familias. De la represión sindical. De prácticas que hoy serían ilegales. De conexiones políticas.
de la integración vertical que aplastó a la competencia. Y cuando esos trabajadores, exhaustos y desesperados, intentaron organizarse para obtener mejores condiciones, Carnegie los combatió, a veces con violencia. La huelga de las granjas fue un ejemplo, pero no fue única. Fue sistémica. Así que la pregunta matemática es esta: ¿cuánto de los 480 millones de dólares de Carnegie se ganó realmente mediante una perspicacia empresarial legítima y cuánto se extrajo de trabajadores que no tuvieron más remedio que aceptar sus condiciones? No lo sabemos, pero sabemos lo suficiente para comprender que la base de esa riqueza no se basó únicamente en la innovación o el trabajo duro. Se originó en un desequilibrio de poder que favoreció al capital sobre el trabajo por un margen casi obsceno. Y luego, una vez que extrajo esa riqueza, se hizo famoso no por extraerla, sino por regalar parte de ella. Por eso Carnegie es tan importante hoy en día, porque su estrategia no ha cambiado, simplemente se ha vuelto más sofisticada. Los multimillonarios modernos se enfrentan al mismo problema que Carnegie. La brecha de riqueza es visible. Es indignante. La gente se hace preguntas incómodas sobre cómo se crea realmente tanta riqueza concentrada en una sola persona. Y la respuesta, como en la época de Carnegie, a menudo implica una combinación de innovación, oportunidad, suerte y ventaja estructural. Entonces, ¿qué hacen los multimillonarios? Crane Foundations, Lancet Initiatives. Se aseguran de que sus nombres estén vinculados a universidades, hospitales y centros culturales. Aparecen en portadas de revistas hablando de sus sueños filantrópicos. Y al igual que Carnegie, estructuran esas donaciones de manera que mantengan el control. Crean fundaciones en las que ellos o sus familias forman parte de la junta directiva. Donan acciones revalorizadas para obtener beneficios fiscales. Financian iniciativas que se alinean con su visión del mundo mientras continúan luchando contra las regulaciones que podrían limitar su poder. La corporación Carnegie sigue existiendo. Sigue otorgando subvenciones. Sigue marcado por los valores que Carnegie le inculcó hace más de un siglo. Lleva más de 100 años muerto y sigue influyendo en el flujo de dinero a través de las instituciones estadounidenses. Eso es poder. Eso no es caridad. Y esto es lo que lo complica aún más. La filantropía realmente hace el bien. Las bibliotecas de Carnegie educaron a la gente. Las universidades que financió produjeron conocimiento. Los museos que apoyó existen y son importantes. El problema no es que la filantropía sea inútil. El problema es que no sustituye un cambio sistemático. Es un complemento. Es una forma de resolver los problemas, una biblioteca a la vez, una subvención a la vez, mientras que los mecanismos estructurales que los crearon en primer lugar permanecen intactos. Si donas $1 millón a un banco de alimentos, está bien. La gente come, pero no aborda el hecho de que los salarios en tu empresa no se ajustan a la inflación. Si financias una escuela, está bien. Los niños aprenden. Pero no significa que tu empresa pague sus impuestos de forma justa ni que tus trabajadores tengan cobertura médica. La filantropía a la escala de Carnegie o de los multimillonarios modernos es algo así como una válvula de escape. Libera suficiente vapor para evitar una explosión, pero no reduce el calor. El sistema sigue funcionando. Y quien sujeta la válvula decide cuándo liberar la presión y cuándo mantenerla cerrada. Esto es lo curioso. Andrew Carnegie es recordado como un gran benefactor. Si lo buscas en Google, lo primero que ves es sobre su filantropía. Sus prácticas laborales explotadoras, su represión sindical, su crueldad como empresario, todo eso se menciona, pero es secundario. Es contexto. La historia principal trata sobre el bien que hizo, lo cual es un logro notable, porque significa que replanteó con éxito su propia historia de vida. Utilizó la riqueza obtenida a través de la desigualdad estructural y una parte de ella para crear instituciones que lo recordaran como generoso. Y funcionó. Funcionó tan bien que, un siglo después, todavía consideramos su filantropía como la característica que define su vida. Ese es el verdadero juego de poder. No el dinero, la narrativa. La pregunta que esto plantea es: ¿cuánto de la infraestructura de la sociedad debería estar determinada por la riqueza privada y las preferencias de los individuos, sin importar cuánto donen? ¿Quién decide que se financia? ¿Quién decide que se enseña en las universidades, qué arte se preserva, qué investigación se lleva a cabo? Cuando la filantropía es el mecanismo principal para financiar los bienes públicos, la respuesta a estas preguntas es: las personas con más dinero. Se convierten en arquitectos no electos de la civilización. Y pueden escribir la historia de por qué están calificados para el cargo.
Carnegie creía que los ricos estaban en una posición única para tomar esas decisiones, que la sociedad debía confiar en su juicio porque habían demostrado tener éxito en ganar dinero, que una persona capaz de construir un imperio del acero presumiblemente podría decidir qué es lo mejor para la educación, la cultura o las instituciones públicas. Hemos heredado esa suposición. Está arraigada en cómo estructuramos las fundaciones, cómo financiamos las universidades, cómo apoyamos a las instituciones culturales. El nombre de un multimillonario en un edificio. La fundación de un multimillonario destinando millones a las causas que él elige. Está tan normalizado que ya casi no lo notamos. Pero pregúntense, ¿aceptaríamos esa misma estructura en cualquier otro contexto? ¿Permitiríamos que una persona, por su riqueza, tomara todas las decisiones sobre lo que se construye en un espacio público? ¿Le permitiríamos financiar decisiones militares? ¿Decisiones sanitarias? ¿Decisiones de justicia penal? Probablemente no. Pero, de alguna manera, con la filantropía, sí lo hacemos. Andrew Carnegie murió en 1919, relativamente más pobre que antes, tras haber donado aproximadamente $300 millones de su patrimonio neto de 480 millones. Sin duda, distribuyó su riqueza. Financiaba obras buenas, bibliotecas, universidades, investigación y cultura. Pero también estructuró sus donaciones de forma que mantuvo su control, extendió su influencia y transformó radicalmente su vida, pasando de explotador a benefactor. La pregunta que persiste es esta. Si Carnegie hubiera apoyado regulaciones que limitaran su acumulación de riqueza desde el principio, si hubiera respaldado los movimientos sindicales, los salarios justos y la protección de los trabajadores, si hubiera creído que un salario justo era mejor que el acceso a bibliotecas gratuitas, ¿habría sido diferente la historia? Nunca lo sabremos, porque esa no fue su decisión. Y esa no es la decisión que toma la mayoría de los multimillonarios. Conservan el poder de acumular riqueza, y luego gastan una parte de lo acumulado en moldear su propia historia. Y de alguna manera, seguimos dejándoles escribir el final.